Señor presidente, señorías, ¿importa tener presupuesto aprobado? ¿Es conveniente? ¿Le viene bien a Asturias? ¿Le viene bien a sus sectores económicos? ¿A sus servicios públicos? ¿A las instituciones? ¿A la universidad? ¿A nuestros ayuntamientos? ¿Es mejor tener presupuesto o mantenerse en la prórroga presupuestaria? Esas son las preguntas que podríamos intentar responder en este debate, en el que se producen, no sé si por primera vez, porque este es el debate de totalidad, pero este es el debate decisivo, determinante para aprobar el presupuesto. Hoy se aprueba o se rechaza el presupuesto. Es el debate que permite que después el presupuesto tenga una discusión parcial, una discusión entre los grupos parlamentarios sobre alguna orientación del gasto, pero hoy se decide si Asturias va a contar con presupuesto o no. No porque se realice o se tome una decisión específica, directa, sobre el sí o no al presupuesto, porque esa es una ley del Gobierno. El presupuesto es una ley sobre la que tiene responsabilidad exclusiva y capacidad exclusiva el Gobierno. No es posible que un grupo plantee una alternativa a la política presupuestaria, un presupuesto alternativo. Lo que pueden hacer los grupos parlamentarios es rechazar el presupuesto, devolver el presupuesto o modificar el presupuesto. Eso es lo que se puede hacer y ese es el debate que determina si se rechaza o no se rechaza el presupuesto. Y a partir de aquí hablamos del contenido político de la decisión que adoptamos hoy. Y es curioso, digo, que es la primera vez que, como acaba de recordar la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, su presidenta, no se discute de cifras. No venimos a discutir de números, porque hay otras cosas que discutir. Hay otras cosas que pone de manifiesto las distintas posiciones de los grupos parlamentarios sobre el presupuesto. Otras estrategias, por decirlo de alguna manera, y otras revelaciones. ¿Quién acuerda con quién? ¿Por qué acuerda con quién? Y si lo que importa es el presupuesto o son importantes otras cosas. Y pone de relieve también la estrategia particular de cada grupo parlamentario, la claridad con la que se aborda esta discusión, el interés, en dónde se fija el objetivo, y cada uno ha decidido, en función de su propio punto de vista, cuáles son las estrategias a seguir aquí. Si son útiles, si son convenientes, si aportan algo, o si se mantienen en el plano de la retórica y del humo. De todo hay. Luego también están otras cosas que tienen que ver con la situación política de cada fuerza política, de todas las fuerzas políticas, de todas. Pero bueno, al fin y al cabo, ya digo que esta es la discusión que resuelve si puede haber o no puede haber presupuesto. Si ponemos a disposición de Asturias 4.266 millones de euros, que supone un 18%, algo más, del 18% del Producto Bruto de la región, que contiene un 68, casi 69% de gasto social y que se mantiene en una deuda del 18% del Producto Bruto. 6,4 puntos por debajo de la media de la deuda de las comunidades autónomas de España. La cuarta, menos endeudada. Y no digo que no sea importante la deuda, que tiene que ver también con las políticas que se hacen y con el recurso cuando optamos a cumplir nuestros objetivos de déficit, cómo lo cubrimos con deuda, para financiar políticas públicas. Eso es lo que ponemos a disposición de nuestros sectores económicos, del funcionamiento de la sanidad, de educación, de los servicios sociales, del funcionamiento de las instituciones, de los ayuntamientos, que ven incrementada por primera vez su dotación después de tiempos muy duros, la inversión pública, que se ve incrementada también por primera vez desde el 2011.
No porque realmente no quisiéramos o no estuviéramos en una tesis de intentar no contribuir con la inversión a la mejora de nuestro sistema productivo, sino porque hemos vivido unas durísimas condiciones económicas, durísimas, que han afectado a los ingresos y, por lo tanto, tienen una repercusión sobre el gasto. Pero, bueno, de todas formas, hemos vivido también puntos de vista distintos. Es verdad que el presupuesto contiene también algunas otras cosas. Un acuerdo político y una modificación de un impuesto, en donde una fuerza política que yo reconozco que desde el primer momento se dirigió a nosotros, al Gobierno y al Grupo Parlamentario Socialista, de una manera clara y directa. Nos planteó una cosa. Porque además dijo, bueno, el presupuesto es una responsabilidad del Gobierno. Nosotros queremos esto. Y discutimos esto. Y vemos si nosotros estamos en condiciones de llegar a la exigencia o no. Hemos encontrado otras prácticas negociadoras. Hemos negociado con Izquierda Unida con las mismas características y la misma manera de negociar, que negociamos el presupuesto que fue retirado, el que nos llevó a la prórroga vigente hoy. Y hemos negociado también con Ciudadanos, en una dinámica también que tuvo unos inicios, bueno, no muy aceptados por su planteamiento, no les parecía que esa era la fórmula, pero bien, de todas formas hemos recuperado las conversaciones y nos han manifestado de una forma también clara y directa cuáles son sus puntos de vista sobre la política presupuestaria y sobre el acuerdo político. Nos lo han dicho, hemos discutido de una manera leal y honesta, directamente, y vamos a seguir hablando con el Grupo de Ciudadanos para que sus opiniones también puedan verse reflejadas en la orientación política del Gobierno a través de lo que dicen los parlamentarios de esta Cámara. Y también con Podemos. No quiero olvidar que con el Partido Popular hemos llegado también a un compromiso político porque vamos a modificar, de acuerdo con lo que hemos hablado, el impuesto de sucesiones a través de una ley particular. Y vamos a modificar el mínimo exento y vamos a hacer modificaciones que surgieron de la negociación y, lógicamente, no era nuestro punto de vista. Veníamos con una posición de subir el mínimo exento de 150.000 a 200 porque también formó parte de la discusión con otro grupo parlamentario y su exigencia era mayor. Hemos modificado también nuestro punto de vista y hemos intentando aproximar al nivel de exigencia que nos ha planteado. No al todo, pero sí, lógicamente, hemos modificado nuestro punto de vista, lo que ha llevado también a moderar el suyo. Eso es una negociación. Eso es una negociación. Ninguno de los dos cambia de punto de vista, pero hemos encontrado un punto de encuentro. Las razones y las explicaciones de la bondad y de la utilidad de la propuesta las explica el Grupo Popular y, lógicamente, nosotros sí discutimos una cosa, porque si hemos hablado de una determinada lógica de negociación en relación con el mínimo exento del impuesto de sucesiones y de acuerdo con Podemos, con su punto de vista, fuimos elevando de 150.000 a 200.000 el mínimo exento, si vamos a 300.000, puede ser mucho o poco o tendrá un impacto mayor o menor, en este caso mayor, sobre la recaudación, pero no sobre la lógica ideológica del acuerdo, no sobre ella. Así que distingamos. Es verdad que a ustedes ese asunto de la lógica ideológica no les importa gran cosa, porque hoy podemos estar discutiendo aquí si hay derecha o izquierda y decir, no, nos da igual, no la hay. No la sé si dicen que no hay izquierda, al fin y al cabo cada uno verá lo que sí hay es derecha. Y el hecho de cerrar los ojos ante el hecho de que ustedes no quieran ser de izquierdas no permite concluir que no hay derecha. Al menos la derecha va a seguir reconociéndose como tal. Bien, pero eso es cosa buena, esto es cosa suya. Otra cosa es si Podemos nos dice en este debate de todo lo que oí, solo me quedo con una cosa. Cuando nos dice hay que ser claros, nos dice, y en ese momento vamos a oscurecer un poco la discusión. Porque la discusión es, ¿presentamos o no presentamos una enmienda de totalidad? Eso es ser claro, anunciar
que no presentamos una enmienda de totalidad, pero desviamos el tiro. Decimos, vamos a presentar una enmienda que afecta a los ingresos y espero que no nos la califiquen, que no anden con este politiqueo de interpretar el reglamento. Si nosotros no hacemos, ni nosotros ni nadie hace eso, las enmiendas se clasifican en función de lo que dicen por los servicios jurídicos de la Cámara, de acuerdo con el reglamento. Y siempre hemos dicho, oiga, es que nosotros no vamos a cuestionar la opinión de los servicios jurídicos de la Cámara en la clasificación de las enmiendas. No lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer ahora. Pero ustedes no presentaban una enmienda de totalidad, porque no afectaba los ingresos de 2017, porque modificaban el mínimo exento en el impuesto de patrimonio. Por lo tanto, tenía una repercusión sobre el 18. ¿A quién querían ustedes confundir? ¿A nosotros? A nosotros no. ¿A los servicios jurídicos? Tampoco, porque iban a actuar con toda neutralidad. No hacía falta mandarles ningún aviso a nadie, ni a nosotros, a los parlamentarios, ni a los servicios de la Cámara, y pues mucho menos tampoco tenía mucho sentido mandársela al reglamento. De manera que, enmienda de totalidad, sí o no. Claridad. ¿Negociamos la fiscalidad desvinculada del presupuesto o vinculada al presupuesto? Claridad. ¿Sí o no? ¿Vinculada o desvinculada? ¿Qué ejercicio de discusión y de negociación es estar discutiendo sobre la fiscalidad que les hemos ofrecido? La discusión sobre todo desvinculada del presupuesto. ¿Qué es? ¿Un ejercicio académico? A ver quién se tiene más ideas originales y nos olvidamos de las repercusiones de una negociación, discusión o una aplicación práctica de una medida que modifique un tributo o varios. Negociación por la izquierda, por sintonía ideológica, sí o no. Negociación a tres, cuando se plantea, era razonable si alguien tiene como presupuesto general llegar a un acuerdo para que Asturias tenga cuentas para el ejercicio que viene, una negociación desde la sintonía política. Era evidente que había dos fuerzas políticas que sí tenían al menos un marco común establecido en un acuerdo público, escrito, para la investidura del presidente del Gobierno. Ahí hay objetivos políticos que tienen que verificarse, que tienen que establecerse materialmente a través de una política presupuestaria. ¿Por qué no una negociación a tres si hay sintonía? Bueno, ya sabemos por qué, porque la manifestación más explícita fue porque no los necesitamos. Ustedes no, la política sí, la convivencia política también y la vida parlamentaria también. Acordamos una orientación del gasto una vez que discutimos sobre los ingresos, ¿o no? Reformamos el sector público ante esa exigencia de decir que vamos a... ¿O no? Porque cuando pasamos de las musas al teatro no hay ninguna propuesta. Decidimos si hay una orientación política ideológica del presupuesto o no. Nos planteamos hacer una invocación sobre lo que discutimos y lo que podemos acordar, haciendo un llamamiento a la gente y al pueblo, y hacemos como en Gijón, que no hay orientación política e ideológica, porque en Gijón vamos a decidir que aprobamos un presupuesto porque hay una partida para establecer una renta social, o no la hay, porque efectivamente está esbozada, como no tiene un instrumento de gestión, la ponemos a cargo de la Fundación de Servicios Sociales y que la gestione Ruton, porque efectivamente pondremos dinero para que lo reciban los beneficiarios, pero no tendremos un mecanismo de gestión de la misma. ¿Y qué creen? ¿Que no lo va a tener? ¿No lo va a tener? ¿No necesitará un aparato administrativo, aunque solo sea de valoración? Y lo cuestionamos, ¿es mejor que el salario social, que tendrá defectos? Arreglémoslo, discutámoslo, intercambiemos puntos de vista. Bueno, pero le preguntamos a la gente, vamos a una asamblea y 109 personas deciden la orientación política que tiene que seguir un grupo municipal o parlamentario, el pueblo, la gente. Es verdad que, como diría Napoleón, unos son más gente que otras. Me refiero a Napoleón, el de Orwell, aquel que decía que somos todos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Esta es la discusión
entre la posibilidad de tener una negociación presupuestaria y no tenerla. Es verdad que hoy ha sido un momento oportuno para discutir también sobre lo que significan los impuestos como filosofía moral. Y se han dicho aquí cosas con las que estamos de acuerdo, coincidimos con esa idea general de los impuestos y de lo que significa, para qué sirven y cómo contribuyen o cómo deben de contribuir al concepto de confianza en una sociedad. Yo no quiero pasar sin decir que en esta discusión ha habido también más enmiendas de totalidad explícitas, no estas que tienen que ver con los ingresos, que son de totalidad y que significan la devolución del presupuesto en caso de que sean aprobadas, pero esas explícitas de devolución que solo se tienen que referir a la idea de devolución con dos manifestaciones genéricas, que como se quitan del medio, hechas como de última hora, que se devuelva. ¿Por qué? Pues porque están ustedes al lado de los papeles de Panamá, cosas por el estilo. Pero hay otras cosas que son más llamativas, que tienen que ver, en este caso, con el grupo parlamentario de Foro, con el que no voy a desconocer que también han sido claros. Nos han dicho en una reunión que tuvieron con nosotros cuáles eran sus objetivos y sus límites y, lógicamente, no había ninguna posibilidad de tener un margen de negociación. No lo había. Era maximalismo, puro maximalismo. Esto de las cosas hay que decirlas como son. Pero, de todas formas, también es verdad que hay fórmulas originales de intervenir en el presupuesto, porque dice, bueno, mire, el presupuesto tiene estas limitaciones y yo voy a tratar de diseñar nuevas necesidades de gasto. Voy a hacer carreteras, colegios, y establezco un gasto real de X millones, 150 millones. Dice, ya, pero ¿de dónde saco el dinero? Dice, no hay problema, nos vamos a inventar un ingreso. Nos inventamos un ingreso a cargo de los fondos mineros, porque hay una sentencia y entonces nos lo inventamos en la idea de que eso fuera suficiente para financiarlo, y nos inventamos otro ingreso a cargo de la décima que nos conceden, en este caso, de acuerdo con la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer, de aumentar nuestra capacidad de déficit. Pero está inventado. Pero bueno, vamos a dar el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera como definitivo. No, definitivo no. Tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y después necesitaremos convertirlo en una iniciativa política a través de una iniciativa de deuda que apruebe esta Cámara. O para eso ya no necesitamos aprobar la deuda. O ya la consideramos aprobada a través de un mecanismo de enmienda al presupuesto. Y por eso nos dieron ustedes tanto la lata con la deuda prorrogada. Y nos lo hemos inventado y ya podemos financiar el gasto. Un gasto real con un ingreso ficticio. La verdad es que me lo recordaba bien la consejera, a la que le agradezco muchísimo desde mi grupo parlamentario el enorme esfuerzo que ha hecho. Y el esfuerzo que ha hecho, y a juicio de quienes han negociado, el trabajo bien hecho. Me recordaba que eso se llama, señores de Foro, pufo, pagar algo real con un ingreso inexistente. Pufo. Hay más, hay muchos más.